standing on the platform of truth. Pioneer Health and Missions. Padre Celestial, pedimos su dirección en estos momentos que estudiaremos su santa palabra. Bendícenos, Señor, que sea su Espíritu que nos guíe a la verdad y que su Espíritu sea sobre mí. Todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis encontramos en los primeros capítulos las 7 iglesias. La primera iglesia era la iglesia de Éfeso. Esta iglesia abarcó los periodos 31 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Ellos probaron a los apóstoles que se decían ser apóstoles, porque muchos querían infiltrar o se estaban infiltrando en esa época y ellos tenían que ser probados con las escrituras. Había una reprensión o una amonestación por parte de Dios con este periodo porque Él dice que ellos dejaron su primer amor. Pero en el versículo número 6 de Apocalipsis 2 dice que, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ellos estaban guardando a los hermanos, al pueblo de Dios, en contra de un grupo de personas que enseñaban doctrinas erróneas, conocido como los Nicolaitas. Después vamos a la iglesia de Esmirna, que abarca del periodo 100 al 313. Durante esa época, dice las Escrituras, que ellos sufrieron persecución por 10 días o equivalentemente en profecía son 10 años. Eso sucedió bajo el emperador romano Diocleciano, desde el año 303 al año 313. Después vamos a la iglesia de Pérgamo, que abarca el periodo de 313 después de Cristo hasta el año 538 después de Cristo. En esta época es cuando comienza a surgir el papado. Ellos entonces combatían contra las enseñanzas del Papa y por eso el nombre aquí Antipas o contra papas, que si la palabra Antipas estaba compuesta por 2 palabras, anti y papas. Cuando vamos siguiendo y viendo la historia de esta época, encontramos que durante este tiempo se comienza a introducir el día domingo, pero habían otras cosas que se introducieron durante esta época. Vamos a leer ahora lo que dice Stephen N. Haskell en cuanto a los Nicolaitas, porque esta iglesia que acabamos de mencionar ahora retienen o apoyan las enseñanzas nicolaítas. Vamos a leer lo que dice en su libro The Story of the Seer of Patmos, por S. N. Haskell, la historia del profeta de Patmos. Dice, Moshim dice que los Nicolaitas, a los que se hace referencia en el versículo 6, eran una rama de los gnósticos, una secta que vivía en Asia, que negaba la divinidad de Cristo y se jactaba de poder restaurar a la humanidad del conocimiento del verdadero y supremo ser. Entonces este grupo no reconocían la divinidad de Cristo. Ellos enseñaban que no era divino y algunos no querían aceptar que el Mesías había venido en carne. Ahora, en referencia a la iglesia de Pérgamo, en el libro de Daniel y Apocalipsis, escrita por Uriah Smith, él tiene que decir lo siguiente. La palabra Pérgamo significa altura, elevación. El período cubierto por esta iglesia puede ubicarse desde los días de Constantino, o quizás más bien desde su conversión profesa al cristianismo, 323 después de Cristo, hasta el establecimiento del papado 531 después de Cristo. Fue un período en que los verdaderos servidores de Dios tuvo que luchar contra un espíritu de política mundana, orgullo y popularidad entre los profesos seguidores de Cristo y contra la obra virulenta del misterio de la iniquidad, que finalmente resultó en el pleno desarrollo del hombre papal de pecado.
Entonces, en esta época comienzan a cambiarse las doctrinas. Así como sucedió en el tiempo de Jesús, que él lo dijo en San Marcos 7:7, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso sucedió también en esta época. Comenzaron a enseñar doctrinas de hombres y no doctrinas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Sabemos que en el libro de Apocalipsis, Babilonia da de beber su vino, que contiene sus enseñanzas. En el libro Los Tres Ángeles de Apocalipsis, escrito por J.N. Andrews, que en inglés es The Three Angels of Revelation, él dice lo siguiente en la página 54. La causa de la caída de Babilonia se declara así. Ella hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Su fornicación fue su unión ilícita con los reyes de la tierra. El vino de esto es aquel con que la iglesia ha embriagado a las naciones de la tierra. Solo hay una cosa a la que esto puede referirse, a saber, la falsa doctrina. Esta ramera, a consecuencia de su ilícita unión con los poderes de la tierra, ha corrompido las puras verdades de la Biblia y con el vino de su falsa doctrina ha embriagado a las naciones. Unos pocos ejemplos de su corrupción de las verdades de la Biblia deben ser suficientes. Él va a enlistar unos cuantos ejemplos en cuanto a estas doctrinas falsas. El número 1 es la doctrina de la inmortalidad del alma. Esto se derivó de la mitología pagana y fue introducido en la iglesia por medio de distinguidos conversos del paganismo, quienes se convirtieron en padres de la iglesia. Esta doctrina hace del último enemigo, el hombre, la muerte, la puerta al gozo sin fin y deja la resurrección como cosa de menor importancia. Es el fundamento del espiritismo moderno. Y número 2 es la doctrina de la Trinidad, que fue establecida en la iglesia por el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Las infames medidas por las cuales se impuso a la iglesia, que aparecen en las páginas de la historia eclesiástica, bien podrían hacer que todo creyente en esa doctrina se sonroje. Nosotros hemos estado acostumbrados de escuchar que Constantino introdujo el domingo, la inmortalidad del alma, pero habían otras doctrinas que se estaban infiltrando. Una de esas que vamos a enfatizar más es el punto número 2 que J.N. Andrews hizo mención en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Vamos a leer lo que dice Cornell en su libro Facts for the Times, 1858. Los protestantes y los católicos están tan unidos en sentimiento que no es difícil concebir cómo los protestantes pueden hacer una imagen de la bestia. La masa de protestantes cree con los católicos en la Trinidad, la inmortalidad del alma, la conciencia de los muertos, las recompensas y los castigos en la muerte, la tortura interminable de los malvados, la herencia de los santos más allá de los cielos, la aspersión para el bautismo y el domingo pagano como el sábado. Todo lo cual es contrario al espíritu y letra del Nuevo Testamento. Seguramente hay entre la madre y las hijas un parecido familiar sorprendente. Estamos viendo aquí muy claro que la mayoría de los protestantes en eso están muy bien unidos en cuanto a la Trinidad. Menciono la Trinidad nuevamente porque este es el enfoque que vamos a ver este estudio, porque estamos bien seguros que en el año 321, si no me equivoco, el domingo fue introducido por Constantino. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero algo que se esquiva o no se menciona es en cuanto a la Trinidad, que también eso fue introducido durante esta época de la Tercera Iglesia. Alonzo Jones, en la revista Advent Review and Sabbath Herald, el 17 de junio de 1884, dice lo siguiente. Otra y la más notable de todas las víctimas de la teocracia de Calvino fue Servet, quien se había opuesto a la doctrina católica de la Trinidad y también al bautismo de niños, y había publicado un libro titulado Cristianismo Restaurado, en el que declaraba sus sentimientos.
había sido condenado a muerte por los católicos por herejía, pero escapó de su prisión en Dafni, en Francia, y al dirigirse a Italia pasó por Ginebra y allí permaneció unos días. Lastimosamente, tiempo después fue quemado por ser hereje, según la Iglesia Católica. Ahora, lo que vamos a leer a continuación es cosa que se encuentra dentro del Vaticano. Ustedes pueden ir a la página del Vaticano y busquen en cuanto a la Trinidad y vayan a la sección, o yo voy a mencionar la sección que ellos tienen, la sección número 243. Porque en el tiempo de los apóstoles, ellos solamente tenían comunión, adoraban al Padre y al Hijo. La introducción de la adoración al Espíritu Santo, si ustedes ven en el registro de la Biblia, no hay ni un registro que hable o llame a la adoración del Espíritu Santo, como la Biblia menciona que debemos adorar al Padre y debemos adorar al Hijo. La Biblia es silencio en cuanto a adorar al Dios Espíritu Santo como se conoce hoy día. Ellos en este artículo aquí del mismo Vaticano dice lo siguiente: antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito, el Espíritu Santo. Este que actuó ya en la creación y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. La fe apostólica, ahora en la sección número 245, dicen ellos: la fe apostólica relativa al Espíritu fue proclamada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Ellos dijeron en esa época: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso, no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del Concilio de Constantinopla, el año 381, confiesa con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Así que aquí es donde se introduce la adoración al Dios Espíritu Santo, como se conoce. Antes no era esto. Las Sagradas Escrituras, nuevamente repito, es silencio en cuanto a la adoración al Espíritu Santo. No hay ni una mención. Solo se menciona adorar al Padre y al Hijo. La adoración del Espíritu Santo fue hecho en estas épocas donde se comenzaron a introducir teorías falsas. En la sección número 250 dice ahora: durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Entonces, todos los que se oponían a esto eran perseguidos. Ellos designaron esto en el concilio para defender, dijeron ellos. En la sección 251 dice lo siguiente: para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo. Sorprendentemente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana.
Entonces todo esto, las infiltraciones de teorías o dogmas en la cristiandad comenzaron a introducirse. Y repito, todos estamos de acuerdo que se introdujo la veneración de la Virgen María, la adoración, el día domingo, pero esto se deja fuera en cuanto a la Trinidad y cómo fue formado. Vamos a escuchar ahora las palabras de un pastor adventista, cómo se expresa él en cuanto a la Trinidad. Desde que a Igreja Adventista se organizou, nossa denominação compreendeu que seria importante definir bem suas 28 creencias fundamentales. São creencias principais da Igreja, todas com fundamento em la Santa Bíblia. Además, as igrejas organizadas e estruturadas acostumbam a ter um conjunto de creencias claras que permitem a todos entender como aquela organização pensa. En el caso de la Iglesia Adventista, las creencias están divididas en 6 bloques: la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina de los acontecimientos finales. Una de las doctrinas considera la creencia de la Trinidad. Básicamente, la idea bíblica es que hay un solo Dios, Padre, Hijo e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. É digno para sempre de reverência, adoração e serviço por parte de toda a criação. Para nós, os adventistas, Deus Padre é o Criador, originador e mantenedor de toda a criação. Todo lo que hace está em completa harmonia com lo que cree su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, y los poderes que tiene el Hijo los tiene Dios Padre. Para los adventistas, Dios Hijo es el Hijo eterno de Dios Padre. Dios Hijo descendió al mundo como Jesucristo y nos anima a creer que hoy Él es nuestro intercesor delante de Dios, el justo juiz. Creemos también que el Hijo fue concebido como humano por meio do Espírito Santo e nasceu de la Virgem Maria. Vivió como um homem e experimentou todo tipo de tentações como as que enfrentamos nós outros, pero nunca cometeu pecado. Murió, ressuscitou e prometeu volver, pero agora glorificado. Creemos que Deus Espírito Santo desempenha uma parte ativa junto ao Padre e ao Hijo. Estuvo junto com eles em la criação, inspirou a los escritores de la Biblia y les reveló el mensaje de Dios. Concedió poder a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Su función principal, como está registrado en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, es convencer al pecador de sus pecados. El Espíritu Santo tiene poder y autoridad para transformar espiritualmente la vida de cualquier persona, siempre que ésta se lo permita. Para nós outros, talvez seja difícil compreender completamente a natureza do Espírito Santo, pero Ele é infinito e lo que hace em favor de cada persona se pode observar perfeitamente. Não é uma luz ou uma força, sino é uma persona divina. Há um solo Deus, Padre, Hijo e o Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas e não 3 dioses. Esse Deus é imortal, omnissapiente, todo-poderoso, superior a todos e omnipresente. Todo o que somos o hacemos. Nuestra esperança em la eternidade passa por la creencia em um Deus revelado em la Trinidade que nos guia constantemente. Espero que esta creencia chegue a ser a suya, pois os adventistas realmente creem em la maravilhosa realidade bíblica de um Deus presente, com diferentes funções, pero totalmente dispuesto a relacionar-se com os seres humanos. Viendo esto, vamos ahora a ver cómo están bien asemejados con la enseñanza. Porque él claro dijo que no adoramos a 3 dioses, sino un Dios en 3 personas. Pero en 1 Corintios 8:6 no, dice que para nosotros hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pero aquí ellos dicen que un Dios en 3 personas y no que no son 3 dioses. Ahora miremos cómo dice el Vaticano.
En la sección número 253, la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Y esto lo pueden ver allí donde fue establecido esto. Sigue diciendo, las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. En la sección número 266, en la misma página del Vaticano, dice lo siguiente. La fe católica es esta, que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual la gloria, coeterna la majestad. ¿Sí? Vemos aquí que ellos creen en la coeternidad, pero vamos a ver que Jesús tuvo un principio. Él mismo lo dice. La Biblia, las Sagradas Escrituras en Miqueas 5:2 dice que sus orígenes son desde los días de la eternidad. Vamos a ver ahora en la cartilla actual de este año de la Escuela Sabática Adventista cómo ellos están enseñando ahora en cuanto a Cristo. Que Cristo realmente no es hijo de Dios, no fue engendrado, sino es un símbolo de adopción. Ellos dicen que cuando dice mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dice, ¿qué significa? ¿Que Jesús fue engendrado? ¿Que cuando sucedió esto? ¿No muestra esto que Jesús de alguna manera fue creado? Ellos piensan que al decir que fue engendrado, automáticamente fue creado. Pero eso en cuanto a la enseñanza bíblica no es cierto. Dice también en la cartilla, en ese mismo día, 13 de enero, dice, sin embargo, según el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder. Dice que se convirtió como hijo. Dice, cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Fue en ese momento cuando Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones que se establecería para siempre. Entonces ellos dicen que el engendramiento no significa que fue engendrado por Dios, sino que es una adopción. No es un hijo, ¿verdad? Es un hijo que se toma la posición de hijo por el plan de salvación, donde las Escrituras no dicen nada de eso. También dice ella en Testimonio para la Iglesia, volumen número 5, 162, párrafo 3. ¿Estamos nosotros adorando al verdadero Dios, según está revelado en su palabra, en Cristo y mediante la naturaleza? ¿O estamos adorando algún ídolo filosófico que hemos puesto en su lugar? Si recordamos lo que dice el Vaticano, que tuvieron que venir con palabras filosóficas para venir y hablar acerca de la Trinidad. Entonces, la Biblia es bien clara. Cristo mismo en Juan 17:3 dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, refiriéndose al Padre. 1 Corintios nuevamente 8:6 dice que un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice ahora en Consejos para la Iglesia, página 137, el párrafo 2. Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Aquí nos dice que Cristo fue dado una posición exaltada por el Padre. En San Juan 5:26, Cristo mismo lo dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así como el Padre dice, Él tiene vida, el Padre dio a su Hijo para que Él tenga vida en sí mismo. Cristo recibió esa vida. No la tenía Él por su propio gusto y que siempre lo ha tenido. Cristo, si predicamos su evangelio, tal como está en sus sagradas escrituras,
Dice que Él recibió esta vida de su Padre. Ahora vamos a leer un poco en cuanto a lo que dice el Wagner. Wagner dice en Bible Echo, Signs of the Times, 1 de octubre de 1889. Hay dos hechos que son ampliamente suficientes para explicar la declaración de Cristo, registrada en Juan 14, 28. Una es que Cristo es el Hijo de Dios. Si bien ambos son de la misma naturaleza, el Padre primero en cuanto al tiempo. También es mayor porque no tuvo principio, mientras que la personalidad de Cristo tuvo un principio. Vamos a ver lo que dice la hermana White. La hermana White en Alza tus ojos 3:65 dice: el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad. Ellos estaban bien claros con las Sagradas Escrituras. Cristo tuvo un principio. Él existe, no hay un tiempo, una fecha que podamos decir en el momento en que salió a la existencia. Es tan remoto. Miqueas 5:2 dice, sus días son desde la eternidad. Pero claro está aquí, que Cristo es Dios en infinitud, aunque no en personalidad. Paralelo casi como lo que dijo Wagner. Vamos a leer la otra cita aquí. Dice Wagner: al argumentar la perfecta igualdad del Padre y el Hijo, y el hecho de que Cristo es por naturaleza Dios, no queremos que se entienda que enseñamos que el Padre no existió antes que el Hijo. No debe ser necesario guardar este punto. No sea que algunos piensen que el Hijo existió tan pronto como el Padre, y algunos lleguen a ese extremo que nada añade a la dignidad de Cristo, sino que quita el honor que se le debe, ya que muchos tiran todo el asunto por la borda en lugar de aceptar una teoría tan obviamente fuera de armonía con el lenguaje de las Escrituras, que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Fue engendrado, no creado. La hermana White dice lo mismo en Signs of the Times, 30 de mayo de 1895. Se ha hecho una ofrenda completa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción. Miren esa palabra, adopción. La cartilla dice que Cristo es hijo por adopción. La hermana White dice, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la misma imagen de la persona del Padre, y en todo el resplandor de su majestad y gloria, un igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es engendrado. Cuando nosotros escuchamos de la dedicación de los niños, ¿desde cuándo viene eso? ¿Cuándo surgió la primera dedicación? Bueno, en el libro Deseado de todas las gentes, página 34 dice: la dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. El primogénito del cielo. Si ustedes leen en Hebreos 1, dice que ante los ángeles Él le dice, este es mi hijo, yo lo he engendrado. Y después dice nuevamente cuando lo introduce a la tierra. Entonces Él introdujo a su hijo ante los ángeles, a Cristo su hijo. Aquí en a fin de conocerle, dice, los siglos que han pasado desde que Cristo estuvo entre los hombres no han disminuido. La confianza de nuestro testimonio de que Cristo es todo lo que decía ser. Cristo dijo, yo soy el Hijo. Eso lo dijo en Mateo 26, cuando Él estaba siendo afrontado por los fariseos, donde dijeron, dinos tú, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y ellos, ahí nomasito, comenzaron a levantar piedras para apedrearlo, porque dijeron, blasfemado ha, solo por decir que era el Hijo de Dios. ¿Y qué dice Juan? 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
Debemos de confesar que Él es el Hijo, es Hijo engendrado. Eso es lo que enseña la Biblia. 1 Juan 4:15 lo dice. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ahora vamos a ver unos pocos artículos en cuanto a la ley dominical. Nosotros solo escuchamos la ley dominical específicamente solamente con el domingo. Pero dentro de eso tiene que haber también en cuanto a la Trinidad. En Arguments on Breckenridge Sunday Bill, ahí ven las siglas, pueden encontrar esto en los escritos de los pioneros, dice: a este respecto, permítanme decir, caballeros, que el Distrito de Columbia tiene exactamente el mismo tipo de ley dominical que la de Ohio. ¿A qué se refería esta ley dominical? Él dice: si alguna persona negare la Trinidad, por la primera ofensa será perforado en la lengua y multado con 20 libras. Y por la segunda ofensa, el ofensor, siendo condenado, como se ha dicho, será estigmatizado, quemándose en la frente con la letra B, como de blasfemia, y multado con 40 libras. Y por la tercera ofensa, siendo el infractor condenado, como se ha dicho, sufrirá la muerte sin el beneficio del clero. ¿Todo por qué? Por negar la Trinidad. Todo por negar la Trinidad. Aquí vemos entonces que dentro de la ley dominical está esto también. El enseñar y hablar en contra de la Trinidad católica. Estos los perseguían tanto en el tiempo pasado que leímos una cita, y estos están en las leyes actualmente. Que todo aquel que rechaza la Trinidad por la tercera ofensa, dice aquí, será puesto a muerte. Por lo que hemos visto, la doctrina de la Trinidad está puesta dentro de la ley dominical. Los pioneros se preocupaban no solamente por la ley en cuanto a observar el día domingo como sábado, sino también estaban preocupados porque dentro de la ley dominical estaba esto, de que cualquiera que hablase en contra de la doctrina de la Trinidad, por la tercera ofensa iba a ser puesto a muerte. Hemos visto que cómo fue introducido esta doctrina. Se le conoce como dogma, el mismo Vaticano, porque no hay ninguna escritura que diga que Dios es una Trinidad. Más bien solamente nos dice que es Dios el Padre, el único Dios. Hablando de Él es el único que no rinde adoración a nadie. Él recibe adoración. Cristo mismo dijo que el Padre es su Dios. Él colgado en la cruz dijo: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Él es Hijo de Dios. El Padre es la cabeza de Cristo. El Padre es el Dios de Cristo. Cristo tiene Dios. El Padre no tiene Dios. Por eso las Escrituras se refieren a Dios el Padre como el único Dios. Él no rinde homenaje, no rinde adoración a nadie. Vamos a ver ahora aquí las siglas del escritor aquí en la Review and Herald, el 20 de noviembre de 1894 en la página 730. Las siglas de este escritor eran M.E.K. M.E.K. escribió lo siguiente en este artículo. También se notará que esta liga, o sea, la liga que estaban formando la ley dominical, tiene otros planes además de la intención de enjuiciar a aquellos que no se dobleguen ante el sábado hecho por el hombre. Tal vez enjuiciarán a los que no creen en la Trinidad. Sus ancestros espirituales, los puritanos, consideraban el arresto y castigo de aquellos que rechazaban este dogma eclesiástico como algo agradable a la deidad. Nuestros amigos unitarios deben estar alerta. La doctrina de la Trinidad y la santidad del domingo son ambas ciruelas ortodoxas de maravillosa dulzura para el diente ministerial. Si todos pueden ser obligados a recibir uno, no hay una buena razón por la que no se requiera que todos acepten el otro.
Aquí también en Review and Herald, el 21 de enero de 1890, el volumen número 66 del número 3, página 44, dice lo siguiente. Otra persona pionera escribiendo lo siguiente. Pero lo que hace que esta ley, la ley dominical, parezca tan extraña es que se encuentra en conexión directa con otro estatuto que establece que cualquiera que niegue públicamente la Trinidad, como se sostiene comúnmente, por la primera ofensa se le perforará la lengua y por la tercera ofensa sufrir la muerte sin el beneficio del clero. Posiblemente la razón por la cual los promotores de la ley dominical actual ignoran la que ahora está en los estatutos es porque está en compañía de otra ley tan bárbara en su composición, mostrando así la naturaleza que las leyes dominicales del pasado han siempre guardado. Los reformistas fueron perseguidos no solamente por no venerar y honrar al papado, las imágenes, fueron también perseguidos por haber rechazado este dogma de la Trinidad. Hemos visto cómo tristemente hoy la Iglesia Adventista ha adoptado este dogma como principio fundamental en la Iglesia. Un dogma que no fue encontrado y establecido en las Escrituras, sino que fue establecido en los concilios ecuménicos de parte del papado. ¿A quiénes vamos a escuchar? Siempre la minoría ha sido perseguida y en el tiempo final aún será un número más pequeño. Un grupo pequeño que solamente obedece la palabra de Dios y no se ríe por dogmas, no se ríe por creencias fundamentales que fueron establecidas en movimientos ecuménicos. El que confiesa, dice las Escrituras, que Cristo es el Hijo de Dios, Dios está en él. Eso es lo que tenemos que predicar. No nos mantengamos ciegos. Quitémonos las vendas de los ojos. Hemos demostrado que la ley dominical es antibíblica, pero la ley dominical también abarca la Trinidad. Lo persiguieron antes y hoy seguramente lo perseguirán también. ¿En qué lado se va a encontrar usted? Con esto dicho, les invito a que inclinemos nuestro rostro para terminar con una oración. Padre Celestial, estamos viviendo en los últimos tiempos. Sabemos que muchos personajes en las Escrituras enseñan que algunos negaban a Cristo por no ser echados de la sinagoga. Algunas personas aceptaban quién era Cristo, pero para no ser perseguidos, para no ser echados de la iglesia, negaban a Cristo por estas razones. Los reformadores ayudaron a poder traducir la palabra de Dios y muchos sufrieron y fueron encarcelados, otros fueron quemados, con tal de poder llevar el evangelio a todo el mundo. Hoy en día también hemos escuchado este mensaje en cuanto al peligro de apoyar un dogma. ¿Voy a seguir negando yo a Cristo? ¿Me voy a portar de la misma manera que esos personajes que se encuentran en la Biblia actuaron? ¿O estaré firme? Firme como los profetas, los seguidores de Cristo, que cuando eran pocos los fieles, la mayoría eran los cobardes, pero sin embargo se mantuvieron fieles. Ayúdanos, Señor, a estar en ese lado de los fieles. Protégenos, todo se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Standing on the platform of truth. Pioneer
Health and Missions.